Vimos en comisión segunda con los mismos firmantes, con la misma proposición, y nosotros hemos sido claros en varias cosas. La primera es el proceso de ascensos de la fuerza pública es un proceso reglado por la Constitución, por la ley y por decretos. Nosotros hemos jurado cumplir la Constitución y la ley. La Constitución establece el derecho al buen nombre, al debido proceso. Y nuestra obligación es aprobar o no los ascensos de acuerdo a un proceso ya establecido. Aquí bien lo dijo quien me antecedió en la palabra. Debates sobre este tema se han dado muchos y seguramente se van a seguir dando. Audiencias han hecho y seguramente las van a seguir haciendo, pero no está bien que pretendan nuevamente hacer en plenaria lo que hicieron en comisión, que fue alterar un proceso reglado. Espero que los senadores no manipulen como lo hicieron con el video de esa sesión, que usaron para hablar de una supuesta burla a las víctimas que nunca existió. Esperemos que esta vez por lo menos sean más leales y respetuosos en el debate. Pero lo que yo quiero dejar claro aquí es, aquí hay un proceso reglado por la Constitución, la ley, por decretos, un proceso que ya se viene surtiendo. Aquí ya se han dado debates y se van a seguir dando audiencias y las van a seguir haciendo. Lo que no está bien es querer alterar un proceso, amañarlo, y la otra cosa es, precisamente ellos pueden votar. Si están en desacuerdo, simplemente pueden votar negativo el ascenso, pero no está bien que quieran venir a manosear la Constitución y alterar un procedimiento. Además, aquí hay una cosa clara: los soldados y policías de Colombia son ciudadanos colombianos, con deberes y derechos como los ciudadanos colombianos, y el debido proceso y el buen nombre también son derechos de los soldados y policías de Colombia. En ese sentido, señor presidente, nosotros tenemos una proposición donde solicitamos se cambie el orden del día para votar de manera inicial en ese orden del día los ascensos de la fuerza pública. Muchas gracias. Tiene el uso de la palabra el senador Gustavo Petro y se prepara el senador Antonio Sanguino. Sí, aquí con voz altisonante, casi que histérica, se lanzan apreciaciones contra quienes no participamos del gobierno, de una manera incluso que el presidente mismo de la corporación debería corregir, que manoseamos la Constitución. Nosotros que hicimos la Constitución, la manoseamos porque queremos defender derechos humanos, imagínense, porque queremos que se haga un juicio de responsabilidades. Si es que esa es una de las esencias de cualquier parlamento en el mundo, por lo menos del mundo democrático. He escuchado 3 intervenciones diciendo que este Congreso no puede juzgar. De hecho, sí juzga en algunas competencias, pero es que aquí no se trata del juicio en la instancia judicial, ni disciplinaria, ni fiscal. Aquí se trata del juicio de responsabilidades. Ni más ni menos lo que pretenden este tipo de congresistas es que el Congreso se censure a hacer un juicio de responsabilidades. Y es lo pertinente. ¿En qué tipo de sociedad se matan 80 jóvenes y no se hace un juicio de responsabilidades? Explíquenme ustedes. ¿No fue precisamente este gobierno el que decidió suspender las relaciones diplomáticas con Venezuela porque el gobierno venezolano mató decenas de jóvenes en manifestaciones? ¿No fue esa la excusa? Porque si me equivoco, corríjanme. Si es que acaso fue porque unas multinacionales del petróleo bendecidas en Colombia no fueron bendecidas en Venezuela. ¿Esa fue la razón? ¿O fue por la muerte sistemática de decenas de jóvenes? Que si lo fue,
la muerte sistemática de decenas de jóvenes, ¿cómo es que nosotros sí podemos hacer un juicio de responsabilidades y cesar relaciones diplomáticas ante un régimen extranjero y no lo podemos hacer al interior del país? ¿Hay alguna diferencia entre los jóvenes? Es que aquellos jóvenes no podían ser asesinados, pero en cambio estos, los de Colombia, sí. Es una pregunta que cualquier congresista debería hacerse. ¿Qué es ser congresista en Colombia? ¿Para qué se sienta un congresista en estas sillas? Dirán que para hacer leyes, pero es también para hacer juicios de responsabilidades. El juicio de responsabilidad no tiene una consecuencia jurídica, indudablemente, de eso no estamos hablando, pero el juicio de responsabilidad sí tiene una consecuencia política. Y de eso es que se trata la política. Claro que aquí hay que hacer un juicio de responsabilidades. Si hay que miles de jóvenes detenidos arbitrariamente. Se lo demuestran todos los días los medios de comunicación cuando esos jovencitos y jovencitas salen libres por detención arbitraria. ¿Eso qué significa? Que fueron capturados ilegalmente por el Estado. Miles. No estoy hablando de casos aislados, estoy hablando de que sistemáticamente se está deteniendo jóvenes porque protestan. Y resulta que ese es el síndrome no de una democracia, sino de una dictadura. Y hay 70 mutilados, señores congresistas. Piensen qué pasaría si sus propios hijos fuesen mutilados por un miembro del Estado colombiano. Y hay 80 asesinados, y hay decenas abusados. ¿Qué hacemos? ¿Nos callamos? Iba a utilizar la palabra ladino, pero ladino es una palabra profundamente racista, que hay que extirpar de nuestro uso. Pero hay que ser muy sin corazón. Senador Petro, continúe con el uso de la palabra, por favor. Gracias, presidente Char. Hay que ser muy sin corazón. Hay que tener demasiado ser sin alma para pedirle a un Congreso de la República que no haga un juicio de responsabilidad cuando han muerto 80 jóvenes. Eso nunca había pasado en la historia. Claro, me dirán, es que los mataron en casos aislados. Es que el número no es así. Es que miren, la contraparte también hay cantidades de ventanas rotas, de vidrios desplomados, quizás. Pero eso no puede impedirle al Congreso de la República hacer un juicio de responsabilidad a una institución que es responsable en general de la muerte de 80 jóvenes en Colombia. Han manchado de sangre el uniforme. Y eso tiene unos culpables concretos, individuales. El fiscal debe dar cuenta, no la justicia penal militar, el fiscal debe dar cuenta. Pero eso también tiene unos responsables políticos. Y ahí va el juicio de responsabilidad. ¿Quién es el jefe de la institución que permite que su institución se manche de sangre de jóvenes inocentes solo por protestar? ¿Quién es? ¿Quién es el ministro que permite tamaña bellaquería contra los derechos humanos y contra la Constitución del 91? Porque quien manosea la Constitución de... Bien, senador Petro, estamos en la consideración de el orden del día. Señor senador, señor secretario Gregorio, hay una proposición radicada por el senador
Ay, es que Senador, en el tema de los ascensos, si no hubiera aprobado, estamos. o sea, no se ha aprobado y estamos discutiendo los Senador Antonio Sanguino, senador Gustavo Bolívar, y se prepara el senador Iván Cepeda. Senador Gustavo Bolívar. Gracias, presidente. Nosotros nunca, salvo cuestionamientos muy documentados, nos oponemos al ascenso de los militares. Para eso son las carreras, para ascender. Pero la pregunta es, en este momento, hoy, cuando hay miles de jóvenes en las calles implorando para ser escuchados, hoy tres ONGs, una de ellas Indepaz, la otra Temblores y la otra se llama País, le entregaron un documento a la CIDH, estoy mirando acá, creo que 63 páginas, donde documentan con nombre, circunstancia, lugar y fecha cada una de las mutilaciones oculares a los jóvenes que van en 67, sin contar los últimos días, casi 80 asesinatos de jóvenes y 346 desaparecidos, algunos de los cuales hemos visto por video. Luego venir a decir acá que estamos exagerando, pues se puede decir, pero el mundo no es tonto. Las ONG internacionales no son tontos, la Unión Europea no es tonta y los Estados Unidos no son tontos. Hay cientos de videos. Nosotros dejamos 560 videos en Estados Unidos y de hoy a la fecha hemos recopilado otros 700. Hay más de 1000 videos donde se constata la violación de derechos humanos sobre nuestros jóvenes. Ayer, señor presidente, estuve recorriendo varios puntos de Bogotá donde están los jóvenes manifestándose. Nos fuimos a comprar medicamentos, tengo aquí los videos, porque hay más de 200 jóvenes heridos en sus casas. Senador Gustavo Bolívar, continúe, por favor, un minuto. Porque no quieren ir a las clínicas, los sacan de allí o la SIJIN les toman los datos, después los persiguen, les allanan las casas. Estamos viviendo una época de oscurantismo similar a la que vivieron Argentina y Chile en los años 80. No quieren ni siquiera, prefieren morirse en la casa, tratarse en la casa, antes de ir a una clínica a que lo saque la Fiscalía o la SIJIN o las Águilas Negras, que también están desapareciendo muchachos. Luego, hoy no es un momento propicio. Hoy, en medio de un paro, el principal paro que ha habido en Colombia, en un estallido social, elevar a un general que tiene que responder políticamente, por lo menos, por lo que está sucediendo. Es imposible que ni el ministro haya respondido y ahora tampoco los generales. ¿Quiere decir que los policías se mandan solos? Hay una insurrección de la policía. Bien, gracias, senador Gustavo Bolívar. Senador Iván Cepeda, se prepara la senadora Paola Holguín. Senador Iván Cepeda. Bueno, lo primero es decir que aquí la oposición no necesita pedirle permiso al partido de gobierno para actuar. Aquí no nos van a decir lo que debemos hacer ni cómo debemos proceder los senadores afectos al gobierno y a los ascensos hechos de esta manera. No solamente podemos presentar una vez, sino las veces que consideremos necesaria las proposiciones que creamos nosotros son en este momento no solamente procedentes, sino imperativas. Segundo lugar, no es cierto que contra el general Vargas no haya acciones penales. Junto a organizaciones de derechos humanos, hemos llevado ante la Corte Penal Internacional más de 3.400 hechos violatorios de derechos humanos. Y que no lo haya en Colombia todavía, lo único que muestra es que hay un sentimiento de impunidad absolutamente desvergonzado, porque el señor fiscal general, que reconoce que hay paramilitarismo, como lo dijo ayer con todas sus letras, pues debería abrir de oficio las investigaciones que corresponden, cosa que no ha hecho. Y lo tercero que quiero señalar, efectivamente, con los senadores
Sanguino y con el senador Feliciano Valencia hemos presentado una acción de tutela. Y esta votación, si es que se llega a hacer de los ascensos, violará los derechos de las víctimas ante una acción judicial que está en curso. Así que simplemente quiero dejarlo ahí como una constancia, pero además señalar lo siguiente: no es cierto, es una mentira impúdica que exista una norma que prohíba al Congreso de la República hacer. Continúe, senador Iván Cepeda. Reitero, es una mentira que exista una norma que prohíba al Congreso de la República realizar este tipo de audiencias. Eso no es cierto, y eso es lo que vamos a pelear ante los estados judiciales si es que la votación del Congreso va en un sentido contrario a lo que proponemos. Gracias, presidente. Bien, senador. Si es que la votación del Congreso va en un sentido contrario a lo que proponemos. Gracias, presidente. Bien, senador Cepeda. Senadora Paola Holguín, por favor. Gracias, presidente. De pronto no alcanza el tiempo para tratar de aclarar varias mentiras que aquí se han expresado. Lo primero que los colombianos deben tener claro es que aquí la fuerza pública no sale a asesinar jóvenes porque protesta. En Colombia el derecho a la protesta pacífica es un derecho constitucional que se respeta. Al día de ayer nosotros llevábamos 12.788 actividades, entre ellas más de 3.000 bloqueos. La fuerza pública ha intervenido en una mínima parte de estas actividades cuando ha sucedido vandalismo, violencia y terrorismo que constitucionalmente ellos están obligados a repeler. Aquí se habla de unas víctimas, pero no de todas las víctimas. Y cifras traen muchas. Las cifras oficiales dicen que son 18 civiles fallecidos, 2 miembros de la fuerza pública asesinados, 1.108 civiles heridos y 1.283 agentes de nuestra fuerza pública heridos. No instrumentalicen más a los jóvenes, no los instrumentalicen. Y aquí nadie les ha dicho que no pueden hacer audiencias, las han hecho todas